Bien, ¿se está viendo ahí? Sí, se ve bien. Bien, Sí se ve bien. perfecto. Les agradezco porque hoy pueden estar y bueno, y me hicieron pasar el dolor de cabeza con todas las preguntas que hicieron, me empiezo a pasar el dolor de cabeza que estaba teniendo. Bien, vamos a empezar con diagramita de clase. No nos olvidemos que tenemos un recuento de, empezamos con identificación de requerimientos, funcionales y no funcionales. Después identificamos los requerimientos, hablamos del SRS para documentar y la otra forma de seguir avanzando con requerimientos es a través de ¿qué? De casos de uso. Dijimos que cada requerimiento funcional es un caso de uso. Y de cada caso de uso sale una interfaz. Y de esa interfaz puede ser un template. Y lógicamente de esa interfaz me va a salir ¿qué cosa? El diagramita de clase. Pues tengo los atributos. Los métodos son a cada uno de los elementos. Una alta, una modificación, una consulta, una baja, o lo que considere, lo que lleve ese proceso. No nos olvidemos que un diagrama de clase está compuesto por atributos y métodos. ¿Eso lo tenemos en claro? ¿Está claro Sí. que está compuesto por atributos y métodos? Sí, sí. Hay simbología a respetar, que no la vamos a usar. Algunos la pueden usar, pero es complicante. La van a utilizar, la pueden usar. Uno de los conceptos que tenemos es agregación en un diagramita de clase. ¿Cómo se representa? ¿Qué significa agregación? ¿Qué es una entidad débil? Es decir, el objeto sin la agregación sigue existiendo. Puede existir tranquilamente. Ejemplo de agregación. Fíjese cómo se representa un rombito abierto. ¿Y qué dice? Una ciudad puede tener de uno a más aeropuertos, o puede tener ninguno. Así que, ¿existen ciudades sin aeropuerto? Sí. Entonces, La por mayoría. eso es débil la agregación. La agregación es un concepto débil, porque no es obligatorio que todas las ciudades tengan aeropuerto. ¿Florencio Varela tiene aeropuerto? No. Así que Loma tampoco tiene aeropuerto. Ezeiza sí. Entonces, una ciudad puede tener o no puede tener. Ciudad de Buenos Aires tiene uno, Aeroparque. Entonces, ¿puedo tener o no puedo tener? El Palomar tiene un aeropuerto. Entonces, por eso ese concepto de agregación. Agenda. ¿Puedo tener una agenda sin contactos? Tranquilamente, ¿o no? Así que Sí, lo sí, puedo que tener. sea útil es otra cosa, pero sí. Ah, bueno, pero puede existir, ¿o no? Claro, ¿Es sí, sí. indispensable que tengan los contactos? ¿Que estén todos? No. No. Ahora pregunta, ¿quién usa agenda manual ahora? ¿Alguien usa agenda manual? A ver, Yo por si mi usa. parte, No, no. no. Así que, No, yo ¿te no. acuerdas cómo cambia el tema? ¿Y agenda Creo. digital quién usa? ¿Usan agendas digitales? Yo sí, un poco. Sí, sí. ¿Se dan cuenta cómo cambian las épocas? ¿Cómo cambiaron? Antes una agenda, la Citanova. ¿Se acuerdan de la época de la Citanova? Que eran flores de agenda, la agenda de esta de Por ejemplo, en esa época no había teléfonos celulares, profe. No, claro que es diferente. Citanova, la agenda de cuero. Quedó una reliquia eso, ¿eh? Así que perdieron ese tipo de empresas que hacían. La Citanova sigue existiendo, creo, ¿eh? Sigue existiendo. Las librerías que venden agendas Sí, desaparecieron muchas. pierden plata. Sí, cambiaron las épocas. Fíjense que el hospital, agregación, un hospital puede existir sin pacientes y sin médicos tranquilamente, ¿o no? Sí. Es una Sí, relación sí. débil. Por esa agregación. Agregación. Una persona no puede tener categoría, no es obligatorio. Después vamos a ver acá. Y ahí fíjense que hay un rombito, que eso es composición. ¿Qué significa composición? Es una relación fuerte. ¿Una persona sin domicilio puede existir? No. Lamentablemente sí. Y por más que esté viva en la calle, ¿no tiene un lugar físico donde para? Por más que viva en la calle, ya sea la Sí, privada. sí, sí.
tiene, o sí tiene un domicilio. Por Como eso el es Chavo. fuerte. ¿Cómo? Como el Chavo que tenía el barril. Sí. Vos vivís en el banco de la plaza que se encuentra en la esquina de tu casa. Tiene una dirección. Te guste o no te guste, tiene una dirección. Hay un domicilio. Igual un domicilio en el documento tiene registrado a esa persona, ¿o no? En el DNI no tiene registrado un domicilio. Sí, Entonces se dan cuenta que una persona o sí tiene que tener un domicilio. Por eso está el concepto de composición. Acá está uno muy piola. ¿Una computadora sin teclado puede existir? Sí, ¿Sin ratón puede existir? ¿No tenemos sí. los táctiles, las sí, computadoras táctiles? Los sí, sí. celulares o Las scratch, las touchscreen, no me acuerdo cómo se llamaba, la touchscreen. Cuando van a un cajero, ¿no son touchscreen las computadoras? No todos. Todavía No sigue todas. viendo cajeros viejitos, así que Todavía, pero hay muchos que son algunos tienen nuevos, sí. botón y otros, Sí, otros sí son táctiles. son táctiles, ¿se dan cuenta? Por eso puede existir sin teclado y sin mouse. Pero hay sin CPU puede existir una computadora. No. No. Sin monitor, imposible. Sin mother, sin procesador, sin disco rígido puede existir, sin memoria. Por eso es Sí, sin composición. monitor, sí. Esto es bastante relativo al enunciado también, ¿no? ¿Y sin monitor dónde? ¿En dónde? Y un servidor o algo que esté corriendo sin Claro, los necesidad de que servidores. Está bien, tenga. pero está bien, olvídate, sí. Acá estamos hablando, sí, está bien. De acuerdo al contexto, sí. Un servidor, sí. Pero hoy en Pero acá día estamos igual en los servidores contexto. ya tienen su propia pantalla también. Sí. No, pero acá estamos hablando algo normal, algo cotidiano, de algo conocido. Un cajero automático. Una computadora de hogar. En algún momento amenazaban las touchscreen que iban a reemplazar a todas, pero todavía nada, ¿no? Las touchscreen quedaron en el camino. Un parking de estacionamiento, ¿puede tener o no puede tener coches, o no? Sí, Composición, cuando es una relación fuerte, o sí tiene que existir. Fíjense, un vehículo sin motor, ¿existe? Profe, ahí hay Sí. una duda entre el parking y, por ejemplo, el auto. Pasa que si uno se pone a pensar en frío, eh, no existe el parking sin auto. Pero puede existir vacío. No es obligatorio que tenga autos adentro, el estacionamiento. Claro, es que pierde plata si no tiene autos, eso mismo. Pero también, pero puede existir. No es obligatorio que esté el coche. Ah, es como lo que Claro, hablábamos del cierra hospital. el En un parking y hospital, chao, no existe más. Pero no, el es problema un es el ejemplo de parque, base pero de puede datos. existir el Sí, puede estar estacionamiento. vacío. Claro, Sí, es como una parte constitutiva. claro. Sí. Es como el hospital sin ¿Eh? pacientes y sin médicos. ¿Qué utilidad Efectivamente. tiene? Ninguna, pero sí puede existir. Sí, efectivamente. Acá tenés un auto, un vehículo. ¿Sin el motor existe? Y si no tiene cilindro, carburador ya quedó viejo. Ya la mayoría ya no viene con carburador, ¿o no? Desapareció el Claro, carburador. Pero un Claro, el motor es vehículo una parte constitutiva del auto. es constitutiva. Cosa por eso, el auto es constitutivo del coso. El auto es constitutivo del estacionamiento, no. No es obligatorio que esté. Por eso es agregación. Lo mismo acá, ah, persona ok. con inmueble. Una persona, ¿es obligatorio que tenga un inmueble? ¿Que sea propietario de un inmueble? Por eso te aclara propietario. No, claro, no. No es obligatorio. Si alquila, no es propietario. Entonces, la persona existe, el inmueble existe, pero un propietario no es con cualquiera es propietario. Ahora no viene más con carburador. ¿Con qué viene? Con cilindro. Cilindros sí vienen, pero ya no. Ya muchos vienen sin correa de distribución ya. Hay muchos autos. Y se vienen los eléctricos, empezaron a salir los eléctricos, se empiezan a aparecer las empresas de autos eléctricos. En Córdoba hay 2 empresas que se sacan los ojos en autos eléctricos. Claro, una persona, corazón y cerebro, no hay duda. Sí, completamente también.
Y bueno, corazón, cerebro, sí, tenemos todo, sí, todo sirve. Cabeza, Empresa. importante. Una empresa de uno a muchos empleados, tiene que tener empleados, si no, no es empresa, ¿o no? Entonces, fíjense cómo una empresa puede tener de uno a muchos empleados. Acá, avión, sin dos alas existen. Son ejemplos chicos, sí, sencillos. ¿Sin dos alas existe un avión? No. Tal como avión, no. ¿Y una silla sin patas? Tampoco. Se llama Tal puff. como tal, claro. Claro, Sí. no. Para silla, un puff es diferente. Sí, Pero sí. el puff no es sin espaldar. Así que, Claro, una silla sin patas, terminás, ¿sabes dónde? Terminás flor de caída, te pegas. sentado en el piso. ¿Sí? Acá tenés, ahí lo que tenés, mira lo que te dice. Acá no estoy hablando de un humano, es un caballo, no un humano. Sin cabeza y sin pata existen. Mira si ponemos humano. No sirve para humano esto también, che. Sin corazón, le podemos agregar Y más acá. en caso si fuera humano, sin cabeza sí, pero sin pata, Ah, bueno, bueno, por ahí se sí, puede. sí. Hay Claro, unos cuantos, ¿no? Sin cabeza entonces lo ponemos como agregación. Así que lo ponemos como agregación, no, vamos a la lógica. Que tiene que tener cabeza, tiene que tener corazón. Acá también lo podemos agregar un corazón, ¿o no? Tiene que tener patas, puso algo en el inventario. Pero un caballo sin corazón no existe. claro. Por eso es composición. Este es el mismo. Es el mismo. Herencia, creo que herencia la conocen todos, que es el menos complicado. Herencia, que pertenece a una misma clase, ¿o no? Trabajan Es, en herencia, trabajaron en herencia. Ya, Este es el lo que menos complicado. usábamos en algoritmo y programación. Por eso, persona, ¿no? Herencia, ¿qué sale? Empleado, cliente, ¿o no? Cliente y empleado son herencia de qué? De persona. Y directivo es herencia de qué? De empleado. Y fíjese, empresa necesita agregación. Este está bueno. ¿Qué necesita la empresa? Necesita clientes y necesita empleados, ¿o no? Este está claro. muy claro el ejemplo. Y el cliente tendría que ser asociación, ¿no? Como el paciente. Con el cliente, sí, después hagamos asociación. Pero herencia tranquilamente lo pueden trabajar. Acá, esto también existe, que muchas veces esto uno no contempla en diagrama de clase, de muchos a muchos. Un profesor, mucha materia, esa materia, muchos profesores. Así que puedo abrir también, esto está permitido. Asociación, y acá herencia, profesor contratado y profesor ordinario. Contratado y este que está en planta. Eso está como medio de lo de base de datos, ¿no? Entidad-relación. Sí, pero ojo que es diagrama de clase, esto está permitido. Es un diagrama de clase. ¿Y cómo se implementa ese cuadradito que dice código y célula? Cédula. Porque te sale código de un lado y cédula de acá, de profesor. Claro, sería lo de base de datos sería la tabla intermedia esa para romper Una tabla las muchos intermedia, a sí. muchos. Sí, Claro, pero con esos Pero en puntitos este decir que caso no. se puede Son dos implementar. atributos. se puede implementar en diagrama de clase, sí. Acá en vez de Está una tabla permitido. sería una clase. Claro, el Efectivamente. código sería la key. Sí, el key. Y la cédula también, el key, del profesor. No es una clase cuadradito, ¿no? ¿O sí? No. Sí, va a ser ¿Sí? una clase que va a representar una tabla. Una tabla. ¿Sí? De la Claro, materia de cosas, profesor. en cada materia va a tener diferente, digo, el mismo código porque es el mismo profesor. No, puede ser diferente, profesor. Tranquilamente. Varios profesores que tengan esa materia. No, claro, yo decía, claro, pensando yo en un profesor con varias materias. La materia va a tener diferentes profesores. La materia. Acá en esta universidad tenemos un profesor por materia, pero hay Sí, universidades que perdón, por materia tienen dos profesores, tranquilamente. claro. No, ahora me di cuenta, la relación era de muchos a muchos, tienes razón. De muchos a muchos, por eso. Sí, sí, sí. De muchos a muchos. De muchos a muchos. Por eso de muchos a muchos. Herencia, a ver cómo lo abrió. Vehículo terrestre, coche y moto, y aéreo, avión, helicóptero. Bien.
está bien abierto. Tiene que ser la misma clase, eso ya lo sabemos. Persona estudiante, sí, tranquilamente, puede ser un estudiante. Herencia de, sí, taxi y autobús, estamos de acuerdo. Animal, pez y gato. Otro que habla, animal, ovíparo, mamífero, delfín, perro. Va viendo la subclase. Acá te hace superclase, clase y subclase. Asociación. Un taxi, ¿cuántos choferes puede tener? De uno a muchos, ¿o no? Claro, un taxi puede tener un chofer. Muchos choferes. Dependencia. Este muchos no lo usan, pero es piola. ¿La impresora de quién depende? Si no tiene papel, ¿puede imprimir la impresora? Así que ese está bueno, de dependencia. De muchos a muchos, aquí tenemos trabajadores, a ver qué dice. Ah, por cargo lo hablé. De muchos a muchos. ¿Ven que existe en diagrama de clase? ¿Que se puede hacer? Empresa, empleado y saca el cargo con el nombre y el sueldo. Acá, algunos ejemplos de uno a uno. Esposo con esposa, maestro con estudiante. ¿Puedes repetir el anterior, profesor? Que no lo entendí. ¿Cuál? El cuadro anterior. Lo toman, lo separan en cargo con el nombre y el sueldo. Nombre, sueldo. Como subordinado. Ah, está entendiendo. Ahí está. Entiendo. Maestro enseña a muchos estudiantes, el cajero atiende a uno de muchos clientes, la casa tiene de 0 a una chimenea, hay casas que no tienen chimenea, estamos de acuerdo. Estudiante de tiempo completo toma de 12 a 18 horas de créditos de estudio, debe ser eso. Triciclo, si el triciclo tiene cuántas ruedas. Acá muchos no, se mataron pensando. Un triciclo de una rueda yo no vi. 3 o más ruedas. Claro, y que 3 sería un ruedas. monociclo. Por eso se llama, dependiendo de la cantidad de las ruedas, es el nombre del De vehículo. Y huevera tiene de 12 a 24 huevos, eso estamos de acuerdo. Acá faltaría de 6, pues tenemos 6, 12 o 24, ¿o no? Tenemos huevera de 6. Usa comas ahí, ¿no? Así que 6, 12, 24. Hasta 12 sé que hay, hasta 24, no sé. Bueno, igual por ahí se puede ver los maples, no sé. Los maples, por De eso huevo. es lo que voy a decir. Eso, Los maples, eso, ¿cuánto eso tiene 30. 30. Así que mira, podemos Sí. tener hasta 30. Sí, podemos tener hasta 30 los maples. Y ahora tengo algunos ejemplos para mostrarles de estos. Pero completos. Así que miren, esto es lo completito. Requerimientos. Una heladería. Debe registrar servicio, modificar el servicio prestado, consultar, anular, imprimir. Generar factura, guardar factura, consultar factura, tarjeta de crédito, cobranza, los diferentes tipos de cobranza, y acá pedía generar recibo. No funcionales, tiene que cobrar por un POSNE, ahí tiene no funcional, una interfaz que está dependiendo externa, que hablamos recién, y una impresora fiscal. Y alguna restricción que tienen que tener. Está pidiendo la interfaz de usuario. Acá ahí tienen restricciones, fíjense, tiene que figurar para qué. Con HTML5, CSS y JavaScript. Eso tranquilamente, ahí tienen ideas para ponerle el SRS. Claro. Entonces, hace el caso de uso. La parte de registrar servicio, consultar, modificar, anular, imprimir. Generan las facturas y la parte de cobranza. La factura, generar factura. Acá está mal, porque si generar ya está guardando la factura. Ese está mal. Y consultar factura. Ese está mal.
Cobrar servicio, cobra con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito. Y registra la cobranza. ¿Cuál está Registra mal? ¿El de consumo. consulta? ¿Cómo? El de consulta dice que también está mal. ¿Cuál de consulta? Factura. El de consulta de factura. No, el de consulta está bien. El de guardar está mal. No es un STEM. No es un STEM, porque guardar es un proceso que está dentro de la factura. Al generar factura la está guardando. Así que ese está mal. El de guardar factura. Imprimir factura, modificar, anular, imprimir. Recibo, generar recibo, acá guardar lo mismo está mal. Consultar precio, modificar, consultar recibo, modificar, anular, imprimir recibo. Diagrama de clase. Tengo el servicio, el cliente y tengo el producto. Armo como clase principal el servicio. Fíjense, un producto de uno o muchos servicios y el cliente, un servicio está dirigido a un cliente. Y un cliente puede tener muchos servicios. ¿Qué está haciendo acá con cliente? No sé. Acá abrió con... Esta es composición. Acá se equivocó. Fíjense, Yo porque quiero usó fecha una de herramienta vuelta. para... un cliente tiene que tener domicilio. Asociación, está bien. Habló de asociación, de un domicilio. De un domicilio porque hay muchos clientes. Ese mismo domicilio. Factura, un servicio, muchas facturas, esa factura es un servicio. Tipo de factura abrió acá. Fíjense los métodos. ¿Dónde está la factura? A ver si está la factura. Tenemos número de factura, descripción, valor, fecha de vencimiento, tipo de factura, servicio. ¿Y los métodos cuáles son? Registrar, modificar, consultar, anular, imprimir factura. Hay otros más completos. De esa factura que sale, la cobranza. ¿Qué dice una cobranza entre muchas facturas? Y esa factura tiene una cobranza. ¿Estamos de acuerdo? Y medio de cobranza y separan los medios. Elija el medio de cobranza. Ese diagrama de secuencia que no me interesa. Acá es en interfaz, una interfaz web. Se le pidió para aplicación móvil. Se le había pedido que hicieran. No, esto que hicieran porque estaban dos tecnicaturas, una de móvil y otra de web. Entonces se le pidió para la web que hago una interfaz para web y otra para aplicación móvil. ¿Cómo quedaba? Y acá tienen cómo van a cargar el producto. Y para el móvil, la aplicación móvil, ¿cómo? Esto es lo que hablamos la semana pasada. A partir de esa interfaz, hacen el template. Este era el que no Entonces, se hacía, ¿no? Que habíamos dicho. no se hacía. Pero ven cómo está completo. Esto se toma como parciales. Este se habrá sacado un 8, un 7. Por este error. Un 8, se sacó un 8 seguramente. Un 8 anduvo por esto, le saca un 8. Esto le baja 2 puntos. ¿Y dónde está escrito, profe, eso de que generar es guardar? Como para saber si hay otros más. ¿Qué cosa? No, ¿Dónde está escrito porque en la esto no, teoría que porque es generar es guardar? ilógico. Porque el guardar forma parte del proceso de generar. Cuando generas la factura, tenés que guardar en algún momento. Así que O sea, guardar no no es un está en la caso de uso. teoría de esas cosas. Y califican Sí, 2 puntos. por eso, guardar no es un caso de uso. Ya lo estás, al estar generando, estás guardando. Al estar generando un recibo, estás guardando ese recibo. No es ningún caso de uso. Y ahí está con esto terminaba. A ver otro ejemplo. El sanatorio. Tenés que registrar turno, imprimir turno. Ahora sencillo este. Este era sencillo. No me gusta este. Para que le busque otro ejemplo. A ver lo que está haciendo. Vamos para otro. Este está completo, el otro desaprobó. Entonces fue un 2. Porque acá tiene la lógica.
Este está completo. No están ordenados los requerimientos, porque no puedo registrar el turno si no tengo el médico. Y no tengo la especialidad. En este se bajó punto por eso. ¿Están ordenados estos requerimientos funcionales? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que primero tengo que tener para poder sacar el turno? Tengo que tener un médico, tengo que tener la especialidad. Si no tengo el médico y la especialidad, ¿puedo registrar el turno? No. Y no. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia de tener los requerimientos funcionales ordenados? Así que acá se ha sacado un 6, un 7. Más que eso no sacó. ¿Por qué? Porque están mal ordenados los requerimientos funcionales. Esa lista sería el product, ¿no? Efectivamente, sí señor. Te faltarían las horas. Acá. Lo que te va a llevar cada esto en el producto. Te faltaría la estimación de horas para que quede un producto como corresponde. A ver lo que hizo. Registrar, modificar. Acá consulta, toma de acuerdo. Lo toma a consultar turno para cuando imprimís y puede consultar antes de imprimir. Este está bien presentado. Lo toma como esté en el consultar. Bien, y también lo toma como estén cuando registraste el estudio. Registraste el estudio. Ah, también pues tenía sus complicaciones. Estaba contemplado esto. Si no tenía el estudio, no le podía dar el turno. Por eso, ¿Cómo es cuando eso? necesitaba el estudio, necesitaba, para cuando tenga el estudio, le podía dar el turno. Ahí Pero no en lo voy a hacer. dice consultar y sale la flechita del include. Sí, por eso, porque tenía sus vueltas. Era una traba que se le había puesto. Que no podía tener un turno si no tenía el estudio. No podía tener un turno. Si no tenías el estudio, si no retiraste el estudio, no podías pedir un turno. Tenía que tener el turno asignado, ¿ves? Registrar el turno. Tiene que estar así con. Si no, pues no puedes registrar un turno si no tenés el estudio. Por ahí estaba la traba. O sí que se le había puesto en el enunciado. Que no podías registrar un turno si no tenías el estudio. Una consulta, la vez pasada cuando vimos en el pizarrón, Ujú. había puesto un ejemplo en el que habían 2 include y Sí, había que en las elegir horas de hacer. uno sí o sí. Era solo uno. Era la Sí, uno condición que solo. había notado. O Sí, sea que acá lo acá, mismo. por Acá cada lo mismo. consulta que hace, tiene que hacer o registrar turno o registrar estudio. Sí, uno a Pero uno. yo no Sí. puedo consultar sin hacer ninguna de esas dos. Podés consultar, pero cuando vas a registrar, cuando querés sacar un turno, si no tenés el estudio, no te lo pueden dar. O sí lo tenés que depender. Lo que pasa es que está enfocado en forma vertical, pero este registrar el turno lo podés poner acá. Registrar el Claro. turno. Si no tenés el estudio, no podés ¿Y por tener, qué no no es lo un podés. extend? Porque yo Sí. no es obligatorio hacer registrar estudio ni registrar turno. No, ya sé, completamente de acuerdo. Y debería ser un extend, no un include. ¿En cuál? Claro, porque el registrar estudio y registrar turno no son obligatorios de consultar el turno, porque capaz que ya están registrados. Ya tiene registrado el turno y ya tiene registrado el estudio. Entonces yo consulto el turno Consultaste el turno. y debería ser un extend, no un include. El extend es Sí. opcional, que tengo entendido. Ministerio de Subvencionar. Acá lo está obligando a consultar el turno. Una vez que cuando registras el turno, lo está obligando a consultar si no tenés turno. Ah, no es que el consultar obliga al registro. No. El registro está por separado. O sea que tampoco está la condición esa del enunciado, de que para poder consultar Sí. tenía que tener el estudio. Sí. Es para que no se escape cuando registras el estudio que tenga un turno asignado. Viste que muchas veces te retirás y te comes el turno. O sacás el turno y después no retirás el estudio. Era una traba que se había puesto en el enunciado. Para que no se olviden de retirar el estudio. Que tenga registrado el estudio para sacar el turno. Era una restricción que se le había puesto.
No sé si lo puso acá. Pero sería una restricción, me acuerdo que se había puesto. Y acá que dice imprimir, borrar, consultar y modificar. Sí. Y lo saca como extend de consultar. Cuando consulta, después puede anular, está bien. Primero consulta para después poder modificar, borrar, imprimir. Sí, estamos de acuerdo. Lo saca de acá, el extend. Que es cuando lo hace la interfaz. Registrar médico. Incluye la especialidad, estamos de acuerdo. Si no tenés especialidad, no podés registrar médico. Sí. Te obliga a sí o sí a tener especialidad. Acá cerró una pantallita de especialidad, igual te va a la pantalla de especialidad. Te va a registrar especialidad. Acá el include tiene que ir acá. Registrar médico, el include, esto va acá. Se lo representa acá. Registrar médico y te da que te dé opción o sí que te registre la especialidad. Claro, un extend, ¿no? De registrar médico, un extend a registrar especialidad. Sí, un extend. Y el include debe ser para Ojo que no fijarse, puedes poner un include, Ojo y que el puedes tener include, al consultar debe ser para fijarse si la especialidad, coincide. Sí, claro. sí. Sí, puedes poner un extend para registrar especialidad, tranquilamente, que no sea obligatoria. Imprimir especialidad, acá hace lo mismo. Con la consulta lo puede ser, primero te obliga a consultar, para después poder modificar, borrar, imprimir. Está bien ese proceso, porque primero lo trae a pantalla, a partir de que lo trajo a pantalla, puede hacer lo que quiera. No está mal pensado. Acá está interfaz, nuevo turno, teléfono, fecha y hora, tipo de estudio, esto para un nuevo turno, para un estudio. Registrar especialidad, paciente turno, un turno puede tener muchos pacientes, estamos de acuerdo. ¿Qué dice? Un paciente puede tener muchos estudios, ¿sí? Acá muchos a muchos lo podía haber abierto. Un médico con muchos estudios, estudia muchos médicos. Acá no podía haber abierto y no lo abrió. Y el médico está relacionado con la especialidad. Nosotros para hacerlo en el TP vamos a usar ese de uno a muchos o podemos usar composición también. Pueden usar composición, pero que se usa en composición tengan cuidado que sea o sí que sea composición. ¿Está claro? Ah, diferencia con Claro. agregación. Que no, efectivamente, muchos confunden composición con agregación. Pero ¿se dan cuenta cuál es la lógica? Sí, pasa que Sí. preferí usar el otro porque a veces es medio ambiguo y puedes caer como en un general y preferible Por evitar. Por eso me gusta mucho la asociación, pero cuando uno está seguro de que es composición, sí, lo mandás composición. O herencia, prefiero herencia también. Ahí tenés mucha seguridad que es composición. Una vez que empezamos a usar uno, ya nos mantenemos con ese. Pueden hacer Digo, un mix, eso depende mucho del grupo, ¿viste? Depende mucho la persona que hace este análisis, ¿viste? Profe, ¿primero es cobranza y después factura o al revés? ¿Cómo? ¿Primero sería la cobranza y después la factura o es al revés? No, primero factura, si no tenés factura no podés cobrar. Ah, yo lo entendía al revés. Pero a mí siempre me llega la factura después de pagar. Sí. Si no tenés factura no podés cobrar. Está bien. Y esta era el taxi. Pero se dan cuenta que en la misma lógica, requerimientos, la parte de caso de uso, la interfaz, después de la interfaz viene el template. Bueno, acá hicieron diagrama de clase antes. El diagrama de clase está por acá. o sea que, perdón que por lo que preguntó el compañero. Nosotros pusimos pago con tarjeta QR y después pusimos generar factura. ¿Tenía que ir antes? Sí, primero va la factura y después para...
Si no tenés la factura no podés cobrar. A mí me pasa al revés, profe. Yo entiendo Claro, al yo revés. tendría entendido Yo que tipo, cuando pago por internet, por ejemplo, pago y después al ratito me llega la factura al mes. Claro, te pide los datos y Pero te después te piden los muestra. datos. Está bien. Pago por internet. Entonces aclárenlo. Ojo. Está bien. Ojo. Y si fuera en efectivo también, porque uno va, compra, le da la plata y después te saca la factura. Una vez que está bien, cobrás y después pagás. Bueno, Te la cobran y clave es después pagás. justificar. Está bien. Ah, Sí. sería depende del charla, ¿no? No, está bien, perfecto. Pero ojo, hoy fui a la farmacia. Me hicieron el ticket está hecho, te imprimen el ticket. Y con el ticket vas y pagás. Y andá a tomar mate. Andá a decírselo. Si vos no llevas el ticket, no. ¿Te aclaró? El mostrador. Depende Y del ahí vos le charla. decís, ¿me puedo hacer una factura A? Porque tengo que Por debitar eso, los impuestos. a eso es lo que voy, ¿te das cuenta? Tenés que Y te la hace tener. después. Y en el supermercado es lo mismo. Si no tenés el ticket, no sabes lo que vas a pagar. Pero el ticket impreso. El ticket impreso. Claro, el ticket es Es como el diferente a una resumen. compra de internet. Ahí estamos de acuerdo. Que si no pagás, pero presencialmente, si no tenés el comprobante, el importe, no te pueden cobrar. Claro, una es la factura y el otro es el ticket. ¿Sí? ¿Está claro? Digitalmente sí, primero te obligan a pagar y después te mandan la factura, pero personalmente no. Si no tenés el cosito, no sabés. ¿Qué te dice un cajero de supermercado, una cajera? Usted tiene que pagar tanto, pero ya lo tiene impreso. No, por ejemplo, yo voy a ¿No ves? supermercados, a Carrefour, y primero pago y después me imprimen el ticket y Pero y me lo dan tenés la en factura. pantalla. Lo tenés en Ah, pantalla el eso ticket. sí, 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 Lo eso sí. tenés, ya lo Pero tenés por generado el ejemplo, formulario. claro, Claro, hay ahí algunos encuentro. negocios, por ejemplo, las heladerías, qué sé yo, donde te toman el pedido, te dan un Sí. ticket y ahí te tenés que ir a pedir. Ah, sí, Ya, o sea, es como Ah, que sí, haces tenés doble razón. fila, Pagás algo y así. después te sirve. sí. El hecho de ya tener el importe, ya tenés cerrado el formulario. Si no tenés cerrado el formulario, no podés cobrar. Mm. Te habilita para que puedas cobrar, te habilita para que puedas cobrar. El impuesto ya lo tenés cerrado, después te habilita para que puedas cobrar. Por Claro, eso está es como asociado. lo tiene Y en la pantalla cobranza, y ahí sí, recién lo puede cobrar. sí. La cobranza está dentro de qué? Del proceso de facturación. Cosa que cuando haces vía como están diciendo ustedes, cuando hacen vía por internet, si no, primero te cobran y después te mandan la factura. Te procesan el pago y después te mandan la factura. Claro, en Claro. Mercado Libre, Sí, Mercado cuando Libre, sí. recibes tu compra, recién te dan la Sí, factura. sí, Si no cuando te recibes, entregan el no pago. te mandan ninguna factura. Sí, sí, cambió la forma. Sí, cambió la forma. Así que cambiaron la forma de cobrar. Pero en la farmacia se sigue manteniendo como uno lo conoce. Te tiran el Bueno, ticketcito y vas a pagar. para mantener un estándar nosotros podemos decir que si lo que es compra online sería primero la cobranza y después la Efectivamente, primero la factura. cobranza y después la factura. Sí, sí, En el completamente de caso acuerdo. de efectivo, Sí, sí, sí. No, por bueno. Sí, completamente como de para acuerdo. tener Sí, todo completamente de junto. acuerdo. Claro, un Sí, estándar completamente entre de acuerdo. nosotros, para que no nos basten 2 puntos por generar factura. No, 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 no. estoy de acuerdo. No, no, para nada. No, no estamos de acuerdo. Pero ese debate, no estamos de acuerdo. Perfecto. Completamente de acuerdo. Por eso quería mostrar esto aquí en pantalla, cómo está trabajando. Que diagrama de secuencia no nos interesa ver. ¿Está claro cómo trabajamos? Sí, sí. Consulta. Sí, sí. El parcial es escrito, ¿no? Tipo, no es en la Sí, computadora. no, escrito.
no escrito. Con la que dejo de compartir. Escrito. No, Tengo los este que presentes mostró, acá, así este que que mostró puedo es hablar. de. Este pasaje que mostró que lo tomó en pandemia, cuando era virtual. Sí, Claro. efectivamente. En pandemia. Sí, sí, sí. En plena pandemia. En épocas duras. Que estábamos encerrados. Tuvieron que hacer la tablita del template, así que lo mató. Todo. Sí, sí, todo. Sí, todo. Y era todo lo que se veía en el cuatrimestre. Era todo UML. Todo UML se veía. Sí. Con el desarrollo de un caso. Sí, es así. Así que, y por eso acá quedó la experiencia de esta parte de análisis funcional. Hubo chicos que en plena pandemia consiguieron ascenso con análisis funcional. Le consiguieron ascenso en bancos fuertes, así que. Profe, ahí atrás de usted en la fotografía que muestra, dice que escribió un libro, pero no leo, justo le tapa el nombre del libro. No, acá este es de la Feria del Libro. No, que el 7 de mayo presento el libro de Descubre tu ser. El domingo 7 de mayo a las 15 horas. Firmo autógrafos. Firmo los libros. Y ya tengo unos cuantos confirmados. Bueno, así que si quieren, si pueden pasar el 7 de mayo, están invitados. En el stand. Ahí está el número de stand. No me acuerdo qué número de stand. El stand. El stand es el. Por ahí lo puse. El número de stand. Ahí lo puse el stand. Ya me van confirmando. El día anterior al examen, profe, me va a pasar por El día Chupomedia. anterior del examen. Sí. De paso vamos y le preguntamos algunas cosas. Le hacemos preguntas. ¿Qué no va a tomar el examen? Que lo ponga ahí en la firmita. Ah, ok. El otro día se los mandé. Espera que lo busco. Están 105, pabellón azul. Encima ese día juega River Boca, así que justo elegí el día. En el Gallinero juegan. Ese día. Pero si alguno quiere estar, avisen porque así reservamos el lugar. Ya me están confirmando de a poquito, me van confirmando que vienen unos cuantos. Así que están invitados. Aparte, no, como estudiantes con la libreta universitaria, entran gratis ustedes, ¿eh? No pagan Más nada. libreta. No tenemos libreta todavía. ¿No Ni tienen libreta todavía tengo, casi no piso la universidad, profe, yo, por ejemplo. ¿Cuidan y constancia de alumno regular? ¿No pueden pedir? Se puede pedir, sí, pero bueno, por ejemplo, yo Creo que es un no voy a PDF poder. eso nomás. Es un ¿Por qué PDF tan de gratis una. a la feria, como alumnos? El constancia alumno Hacer regular lo puedes estudios sacar universitarios del. entran gratis, ¿eh? Sí, saca del CIU y es una Claro, del hojita CIU PDF. tocas, son haces dos clics, tres y ya te imprime el PDF con constancia de alumno regular. Por Desde el eso. mismo el CIU. Porque entran gratis a la feria, como alumnos regulares. ¿Esto dónde es, profe? En la predio ferial de Palermo. En Palermo, en Avenida Santa Fe y Sarmiento. En la rural. En la rural, sí, la rural, más conocida la rural. Ah, grosso, profe. ¿Qué? Sí. Grosso, ahí en la rural, Sí. poniendo el libro y firmando. Es la tercera vez que estoy que voy al predio. Ya anduve otras veces en el predio ferial. Sí. Di ¿Y cómo conferencias ahí. promocionó eso del libro? O sea, ¿conocía La a alguien, editorial. una Me puse en editorial? contacto con la editorial y la editorial te da la posibilidad de firmar libros en la feria. ¿Usted va, presenta el libro ya terminado? ¿Ellos le Ya gusta o no le sí, ya gusta? está publicado. Y Y si se vende, libros. se abre estas cosas. Sí. Está a buen precio el librito. Ojo, que está 1.400 pesos. Sale más barato un libro que un kilo de carne. Que miren. 1.400 pesos está el libro. Ese que ¿Y precio sale le puso andando la así, editorial. profe, con la editorial hay que pagar coima? O sea, no hay que conocer a nadie. Uno va, presenta un libro y Sí.
De la editorial te imprime, te hace la difusión, te queda con un porcentaje la editorial, lógicamente. Pero pusieron buen precio. 1400, ayer estaba haciendo cuentas. Ayer compré un pollo, así le digo, mira la distorsión de precios. Un pollo con una ensalada de zanahoria, 3.400 pesos. Un libro, 1.400. ¿Cómo lo entienden? Lo está regalando, profe, sube precio. Pero ¿se dan cuenta? No, pero es buena política la editorial. Pues lo que le interesa a la editorial es vender. Sale más, Entonces, sale más o menos lo mismo que un kilo de durazno. Un kilo de durazno estaba a 1000 y pico en un momento. sí, pero es Igual política el editorial. negocio siempre es, obviamente, cuando uno arranca, es vender barato. Ya la Yo tercera escribí feria unos del libro cuantos laboral, no libros, sé si cuando uno arranca vale eso. unos cuantos libros escribí. Lo que pasa es que escribí unos cuantos libros. Pero es política la editorial. Dice preferible tenerlo más bajo, pero vender. ¿Y qué es de la Claro, materia? Los a libros eso son mismo de- yo me iba. Y en la plataforma se está $2.99. 2,99. Digital está $2.99. ¿La temática de los libros qué es? ¿De informática? ¿Psicología? No, este es de aforismos. Mensajes de autoayuda. Para estos momentos de crisis, viene perfecto el librito. Así que, y esto, che, esto no es idea de software, a ver, no van a grabar. Estamos grabando. Así que, no, esto no es ingeniería de software, para que dejo de grabar.